En este nuevo capítulo de No apagues la luz, te traemos una historia que hiela la sangre. Un caso tan real, tan perturbador, que la propia Iglesia Católica intentó ocultarlo del mundo. Este es el expediente prohibido de Anneliese Michel. Olvida las películas. Lo que estás a punto de escuchar sucedió en la Alemania occidental de los años 70. Una joven devota, una estudiante brillante de pedagogía, cuya vida se convirtió en una pesadilla que desafía, aún hoy, toda explicación lógica. Todo comenzó sutilmente. Anneliese tenía 16 años. Empezó con convulsiones, desmayos. Los médicos la diagnosticaron rápidamente. Epilepsia del lóbulo temporal. Pero los medicamentos simplemente no hacían nada. Pronto, lo físico dio paso a lo inexplicable. Anneliese comenzó a experimentar alucinaciones auditivas y visuales, pero solo cuando rezaba. Veía rostros demoníacos en las paredes, escuchaba voces guturales que le susurraban que estaba maldita. La internaron en un hospital psiquiátrico. Más medicamentos, más tratamientos. Pero su condición solo empeoraba. Desarrolló una aversión brutal, violenta, a cualquier objeto sagrado. El olor a azufre, según testigos, comenzaba a impregnar su habitación. Rechazaba los crucifijos como si quemaran. El agua bendita, aseguraba, le producía ampollas en la piel. La familia, desesperada y profundamente religiosa, empezó a creer que la medicina había fracasado. Lo que tenía su hija no era una enfermedad mental, era algo mucho más antiguo y oscuro. Buscaron ayuda en la Iglesia Católica. Al principio, fueron rechazados. Los sacerdotes locales temían. Sugirieron una y otra vez que continuara el tratamiento médico. Pero la Anneliese que conocían desaparecía. Se contorsionaba de formas inhumanas, hablaba en lenguas extrañas. Su voz cambiaba a un gruñido que no parecía pertenecer a una mujer joven. Hay testimonios de familiares que aseguran, con horror, que comía arañas, carbón y bebía su propia orina directamente del suelo. Los actos de autolesión eran constantes. Finalmente, un sacerdote, el padre Ernst Alt, examinó el caso detenidamente. Quedó convencido. Esto no era epilepsia, era una posesión demoníaca. Solicitó permiso oficial al obispo de Würzburg, Joseph Stangl. En 1975, el obispo, tras mucha deliberación, concedió la autorización para el Rituale Romanum, el exorcismo mayor. El padre Alt y el padre Arnold Renz fueron asignados al caso. Lo que sigue quedó documentado. Y es la razón por la que este expediente se volvió tan peligroso para la Iglesia. Se grabaron más de 40 cintas de audio de las sesiones de exorcismo. Cintas que el Vaticano, años después, desearía que nunca hubieran existido. En esas grabaciones, Anneliese, o lo que fuera que la habitaba, no hablaba con una sola voz. Afirmaba ser varias entidades demoníacas luchando por el control. Mencionó nombres que resuenan en los textos más oscuros: Lucifer, Caín, Judas Iscariote, Nerón, Hitler, e incluso un sacerdote corrupto del siglo XVI. ¿Era esto una manifestación de psicosis severa? ¿Un trastorno de identidad disociativo extremo, alimentado por el fervor religioso y el aislamiento? ¿O cómo explicamos el conocimiento de lenguas muertas que jamás estudió? La fuerza sobrehumana que, según los reportes, requería a 3 hombres adultos solo para sujetarla. Las sesiones eran agotadoras. Se realizaban 1 o 2 veces por semana, durando horas, a veces hasta la madrugada. Anneliese estaba atrapada en medio de una guerra espiritual. Los testigos describen un frío glacial en la habitación, incluso en pleno verano. Un frío que no venía del exterior, sino que emanaba de ella. El cuerpo de Anneliese no podía soportarlo. Dejó de comer. Rechazaba el alimento y el agua, alegando que ellos, los demonios, no se lo permitían. Pasaron los meses.
67 sesiones de exorcismo en total. 67 batallas documentadas en esas cintas de casete. Cerca del final, Anneliese tuvo un momento de lucidez. Le dijo a su familia que había tenido una visión de la Virgen María. Según su relato, se le ofreció una opción: ser liberada de inmediato de los demonios, o continuar el sufrimiento como una forma de expiación para mostrarle al mundo la realidad del mal. Ella, en su estado de fervor, eligió quedarse, aceptó el martirio. Su cuerpo se consumió. Sus rodillas se rompieron por las miles de genuflexiones constantes y forzadas que realizaba cada día. Padecía neumonía, fiebre alta. La última sesión fue el 30 de junio de 1976. Estaba demasiado débil para hablar. Solo gemía. Sus últimas palabras registradas a los sacerdotes fueron: «Rueguen por mi absolución». A su madre le dijo: «Madre, tengo miedo». El 1 de julio de 1976, Anneliese Michel murió mientras dormía. Tenía 23 años. El informe oficial de la autopsia fue devastador. Causa de muerte: malnutrición y deshidratación severas. Pesaba apenas 30 kilos. Aquí es donde la historia explota y el horror cambia de forma. El Estado alemán intervino. Para ellos, esto no era un misterio espiritual, era un homicidio por negligencia. Los padres de Anneliese, Anna y Joseph, y los dos sacerdotes exorcistas, Alt y Renz, fueron llevados a juicio. Y aquí, la Iglesia da un paso atrás. El obispo Stangl, el mismo hombre que autorizó el rito, declaró ante el tribunal que no creía que Anneliese estuviera realmente poseída. La defensa intentó usar las cintas de audio como prueba. Querían demostrar que algo genuinamente sobrenatural estaba ocurriendo en esa casa. Imagina la escena. Un tribunal alemán, moderno, secular, escuchando esos gruñidos, esas voces guturales discutiendo en latín. El audio era aterrador. No sirvió de nada. En 1978, todos fueron declarados culpables de homicidio por negligencia. 6 meses de prisión, conmutados por 3 años de libertad condicional. El Vaticano entró en pánico. El caso Anneliese Michel se convirtió en la mayor vergüenza pública para el rito del exorcismo en el siglo XX. Se revisaron los protocolos del Rituale Romanum de inmediato. Se exigió que siempre hubiera supervisión médica. Se intentó que las cintas y el expediente completo fueran sellados, prohibidos. ¿Qué mató a Anneliese? ¿Los demonios que nombró? ¿O el fervor religioso que la llevó a ella y a quienes la rodeaban a abandonar la medicina por la fe? Un dato aún más tétrico. 2 años después de su muerte, sus padres pidieron exhumar el cuerpo. Una monja carmelita afirmó haber tenido una visión de que el cuerpo de Anneliese estaba incorrupto, una señal de santidad. Lo abrieron. El informe oficial indicó que el cuerpo mostraba una descomposición natural, pero los rumores, las leyendas, dicen otra cosa. Hoy, su tumba en Klingenberg es un lugar de peregrinación para algunos y una oscura advertencia para otros. Las cintas siguen ahí afuera. Pruebas de una batalla. Pero, ¿una batalla contra qué? ¿Contra el infierno mismo o contra la oscuridad que habita en la mente humana? Quizás la Iglesia no intentó prohibir el expediente por vergüenza. Quizás lo intentaron prohibir por miedo. Miedo de que el mundo supiera que esas voces eran reales. Gracias por acompañarnos en este descenso a los archivos prohibidos. Si el misterio te atrapó, suscríbete a No Apagues la Luz y activa la campanita. Porque hay expedientes que se niegan a permanecer cerrados.